En 2022, los canales de televisión de todo el mundo informaron una gran noticia. Cerca de la Antártida se descubrió el barco hundido Resistencia. Durante más de 100 años, yació en el fondo del Océano Austral. Las aguas heladas preservaron bien el barco en sí y los objetos personales de los participantes de la expedición, que estaba destinada a convertirse en el evento geográfico más importante del siglo XX. En cambio, la misión se convirtió en una de las historias de supervivencia más increíbles. En 1914, el barco Resistencia partió hacia las costas de la Antártida. La expedición estaba liderada por el experimentado explorador Ernesto Shackleton. No era su primer viaje al continente más austral del planeta. El objetivo de los participantes era cruzar la Antártida de un extremo al otro. Una misión histórica. Hasta entonces, ningún viajero había logrado algo similar. Sin embargo, a la expedición no le estaba destinado cruzar la Antártida. De hecho, ni siquiera llegaron a ella. Casi 3 docenas de miembros de la tripulación quedaron atrapados en los hielos a casi 2000 kilómetros de la tierra habitada más cercana. No podían enviar una señal de socorro. No tenían suficientes provisiones de comida. Su barco, aplastado por los hielos, se hundió rápidamente. Los participantes de la expedición quedaron en un pedazo de agua congelada, rodeados por el océano frío, con casi ninguna posibilidad de un final feliz. Así comenzó su desesperada lucha por la supervivencia. Esta es la historia de la última expedición del Resistencia. Estoy seguro de que la mayoría de quienes están viendo este vídeo lo hacen desde el hemisferio norte. Los eventos que contaré ocurrieron principalmente en el hemisferio sur, donde muchas cosas funcionan de manera diferente. En julio es el apogeo del invierno, en enero es verano, el viento del sur trae frío penetrante, el viento del norte trae calor. Y los osos polares en la Antártida nunca comen pingüinos porque los primeros simplemente no existen allí. Pero lo que une tanto al hemisferio sur como al norte es el deseo irrefrenable de las personas por explorar los rincones más inaccesibles del planeta y el anhelo de superar sus propios límites. Lo más aterrador era el sonido. Millones de toneladas de hielo comprimían el casco del barco desde todos los lados, y quienes estaban dentro escuchaban un crujido ensordecedor, rechinidos y chirridos. Las paredes de madera del barco, curvándose hacia adentro, eran visibles a simple vista. Habían pasado más de 6 meses desde que el Resistencia quedó bloqueado por los hielos. Casi un año desde que la tripulación tuvo contacto con la civilización por última vez. Nadie en el mundo sabía del destino de los participantes de la expedición. Estaban en el centro del mar de Weddell, que baña la parte occidental de la Antártida. Aproximadamente 2000 kilómetros hasta el polo sur en una dirección y casi la misma distancia en la otra, hasta el lugar habitado más cercano. Era el 27 de octubre de 1915. La tripulación del Resistencia no tenía un transmisor de radio. Y aunque lo tuvieran, probablemente su señal de auxilio habría sido ignorada, ya que la tecnología era relativamente nueva. No existían aviones ni helicópteros de rescate para buscarlos. Ningún barco podía acercarse o siquiera avistar el Resistencia desde lejos. Porque el desierto de hielo, compuesto por pedazos de hielo apretados unos contra otros, se extendía por cientos de kilómetros. Los participantes de la expedición estaban solos frente a una naturaleza implacable. La temperatura era de menos 22 grados. La tripulación recibió la orden del líder de abandonar el barco. Cerca, en un hielo estable, establecieron un campamento. Desde el barco trasladaron todo lo necesario: tiendas de campaña, ropa, varias decenas de perros, utensilios de cocina y las escasas provisiones de comida. Luego, los 27 miembros de la tripulación también abandonaron el barco. Una hora después de que el último miembro de la tripulación salió, los hielos atravesaron el casco. La evacuación fue observada cuidadosamente por Sir Ernesto Shackleton, el líder del Resistencia. Ya entendía que la historia de la expedición transantártica más ambiciosa había terminado. Ahora tenían una sola tarea: sobrevivir, lo que en muchos sentidos era más difícil que la misión original. Si hace poco más de 100 años alguien quería comprar un coche, todo era extremadamente simple. Probablemente compraba un Ford Modelo T. Se considera que fue el primer automóvil producido en masa en la historia. Es decir, en 1910, quienes podían permitirse un coche no pasaban mucho tiempo eligiendo. Hoy en día, encontrar el coche ideal es mucho más complicado. Para cualquier presupuesto y gusto,
Hay una gran cantidad de opciones, no como en 1910. Afortunadamente, existe un gran ayudante, Habita Auto. Este es un servicio para comprar coches de manera rentable y cómoda, tanto nuevos como usados. Si te preocupa no pagar de más o que la transacción sea segura, entonces Habita es para ti. Puedes especificar todos los parámetros necesarios, nuevo o usado, presupuesto, marca, potencia, año de fabricación, consumo de combustible, etc., y el servicio te ofrecerá opciones que se ajusten perfectamente a tu solicitud. Además, con un sistema de filtros conveniente, puedes seleccionar solo los coches que tienen descuentos en ese momento. Y por las insignias en los anuncios, encontrarás fácilmente regalos y promociones. Por ejemplo, ahora puedes obtener 50.000 rublos en una tarjeta al comprar un coche en Moscú o San Petersburgo. Así que, si quieres comprar un coche, nuevo o usado, de manera rentable y cómoda, visita Habita Auto. Dejaré el enlace al servicio en la descripción del vídeo. A principios del siglo XX, en la era de las estrellas de rock, los cosmonautas y los actores de cine, los chicos más geniales eran los exploradores polares. Uno de ellos era el británico Ernesto Shackleton. En 1901, participó en la expedición antártica de Roberto Scott. No llegaron al Polo Sur por casi 1.000 kilómetros, pero esto ya se consideraba un gran logro. Los participantes estuvieron más cerca del centro del continente que nadie en la historia. En 1907, Shackleton organizó su propia expedición. Esta vez, el objetivo era conquistar el Polo Sur. Los participantes recorrieron un largo camino, pero debido a la falta de provisiones y las duras condiciones, dieron la vuelta sin alcanzar la meta por poco más de 100 kilómetros. De todos modos, los viajeros fueron recibidos como héroes en su patria, Gran Bretaña, y Shackleton recibió el título de caballero y el prefijo Sir. A principios de la década de 1910, ocurrió la famosa carrera por el Polo Sur. Para gran decepción de los británicos, su representante, Roberto Scott, alcanzó la meta solo un mes después que el noruego Amundsen. Además, Scott y sus compañeros murieron en el camino de regreso. Ernesto Shackleton creía que Gran Bretaña podía tomar revancha realizando una misión aún más ambiciosa, ser los primeros en cruzar completamente la Antártida de un extremo al otro. Una expedición de este tipo era un emprendimiento extremadamente costoso. El barco, el equipo, las provisiones, la ropa. El costo total ascendía a varios cientos de miles de dólares. Para principios del siglo XX, una suma astronómica. Al final, una parte del dinero la proporcionó un inversor privado, y la otra parte el gobierno británico. Además, Shackleton monetizó todo lo relacionado con el próximo viaje. Vendió los derechos para un libro, fotografías y grabaciones cinematográficas de la expedición. No hay duda de que, si la tecnología lo hubiera permitido, Shackleton habría transmitido en streaming todos los días abrazado a un pingüino, porque incluso hace 100 años, la publicidad resolvía con éxito los problemas financieros. Para formar el equipo, el líder de la expedición publicó un anuncio en el periódico. Para unas pocas decenas de vacantes, llegaron 5.000 solicitudes. Esta cifra reflejaba una vez más la moda por los descubrimientos geográficos, ya que la mayoría de los participantes esperaba un pago simbólico. Shackleton reunió un equipo de 27 personas, incluido él mismo, y adquirió un buen barco noruego, al que llamó simbólicamente Resistencia, que en español significa fortaleza. El inicio inesperado de la Primera Guerra Mundial podría haber frustrado la expedición. Sin embargo, Shackleton obtuvo el permiso del almirantazgo británico, y en agosto de 1914, el barco partió hacia el Polo Sur. El último bastión de la civilización en el camino hacia la Antártida fue la isla Georgia del Sur. Este lugar se utilizaba principalmente como puerto para los balleneros. Fueron ellos quienes advirtieron a Shackleton sobre la gran acumulación de hielo en los accesos a la Antártida. Sin embargo, el líder de la expedición no quería retrasarse. Lo presionaban el tiempo, un presupuesto limitado y sus ambiciones personales. El 5 de diciembre de 1914, el Resistencia partió de Georgia del Sur hacia las costas de la Antártida. Entonces se descubrió que en el barco no había 27, sino 28 miembros de la tripulación. Durante todo el trayecto desde las Islas Británicas, en el barco se escondió Pedro Blackboro, amigo de varios miembros de la tripulación. No había tiempo para regresar y devolver al polizón, por lo que Shackleton lo convirtió en un miembro oficial del equipo y agregó que,
Si en el camino se enfrentaban al hambre, Blackboro sería el primero en ser comido. En ese momento, todos lo tomaron como una broma divertida. Por lo demás, el equipo del Resistencia estaba compuesto por marineros con experiencia. Esto era especialmente cierto para los lugartenientes directos de Shackleton, Francisco Wilde y Francisco Worsley. El primero había participado en 2 expediciones antárticas junto a Shackleton. El segundo había pasado la mayor parte de sus 40 años en el mar y era el mejor navegante del equipo. Al principio, el Resistencia lograba avanzar lentamente a través de los témpanos de hielo. Sin embargo, a finales de febrero de 1915, quedó claro que el barco estaba bloqueado por el hielo. Estaban atrapados como una almendra en chocolate, según describió uno de los participantes. Una de las principales razones de lo ocurrido fue la ausencia del viento del sur, típico del verano en esa parte del planeta. En cambio, soplaba un fuerte viento del norte que comprimía los pedazos de hielo. Cuando Shackleton, a quien los demás participantes solían llamar jefe, informó que estaban completamente atrapados, la noticia no fue una tragedia para el equipo. Definitivamente era un desafío, pero no una tragedia. Durante los próximos 6 meses, el barco tendría que derivar hacia donde lo llevaran los hielos. Y más cerca de la primavera, en septiembre, el hielo comenzaría a romperse, y el Resistencia podría reanudar su movimiento hacia la Antártida para comenzar la parte principal de la expedición. Una de las principales tareas del equipo del Resistencia era reponer las reservas de comida para no consumir las provisiones. Principalmente cazaban focas marinas, que eran una excelente fuente de carne y grasa. Gracias a la temperatura establemente bajo cero, estos productos se conservaban perfectamente. Por lo demás, el equipo se ocupaba del trabajo rutinario en el barco para mantenerlo en condiciones operativas. Una parte importante del estado psicológico eran las distracciones. Los miembros de la tripulación jugaban al fútbol, leían, jugaban a las cartas e incluso organizaban bromas colectivas. Por ejemplo, un día casi todos los participantes se afeitaron la cabeza. Y el 22 de junio, el día culminante del invierno, cuando el sol no se elevaba sobre el horizonte y reinaba la oscuridad total las 24 horas, en el Resistencia se celebró un banquete y un espectáculo de disfraces. Los participantes se disfrazaban, cantaban y brindaban repetidamente por sus esposas y seres queridos. Y que nunca se encuentren entre sí, añadía invariablemente alguien del equipo. Muchos de los participantes de la expedición dejaron familias esperando en Gran Bretaña. Para Shackleton, esto era una de las motivaciones importantes para cruzar la Antártida. Él, hijo de un médico común, no tenía educación superior, ya que comenzó su carrera marítima justo después de la escuela. La esposa de Shackleton, por su parte, provenía de una familia más acomodada, por lo que Ernesto constantemente intentaba ganar dinero y una alta posición en la sociedad. El éxito de la ambiciosa expedición debía traerle ambas cosas. A finales del verano de 1915, comenzaron a formarse grietas en la capa de hielo, pero esto no trajo la liberación esperada. Al contrario, debido al movimiento de los pedazos de hielo, aumentó la presión sobre el barco. El barco se comprimía gradualmente desde todos los lados. Se inclinó. Shackleton y algunos participantes con experiencia entendían el peligro potencial de la situación. El Resistencia era un buen barco, pero no estaba diseñado para resistir la fuerte presión de los témpanos de varias toneladas. A finales de octubre, esto se hizo evidente para todos los demás miembros de la tripulación. Finalmente, Shackleton dio la orden de abandonar el barco. La misión del Resistencia para cruzar la Antártida terminó oficialmente. Ahora había que sobrevivir. Pero el principal problema era que el destino de los participantes de la expedición dependía en gran medida no de ellos, sino de las poderosas e impredecibles fuerzas de la naturaleza. En el momento en que su hogar se convirtió en un gran pedazo de agua congelada, la pregunta principal era hacia dónde se movería. Según las corrientes y los vientos de la región en el periodo estival, Shackleton pronosticaba que los hielos se moverían hacia la tierra habitada en el noroeste. En verano, el equipo comenzaría a buscar agua abierta y luego, en 3 botes salvavidas, llegaría a la tierra. El segundo escenario, menos favorable, era que los hielos permanecerían más o menos en el mismo lugar durante el verano. En ese caso, probablemente el equipo pasaría otro invierno en la banquisa, algo que nadie quería. Vivir otra temporada en la oscuridad era difícil psicológicamente, y lo más importante, al equipo podría simplemente quedarse sin comida.
La cantidad de focas marinas y pingüinos disminuye drásticamente en el periodo invernal. De todos modos, para enero de 1916 estaría claro hacia dónde se movía el hielo y si se movía en absoluto. Hasta entonces, lo principal era mantener la estabilidad psicológica. Shackleton no sin razón consideraba que el principal enemigo en las expediciones árticas no era el hielo, el viento o el frío, sino la desmoralización. Por eso, distribuyó a los participantes en las tiendas según sus cualidades psicológicas para reducir las posibilidades de conflictos potenciales. Pero quizás el mayor secreto para mantener el equilibrio mental en condiciones difíciles era la rutina y las acciones claras. Un día típico del equipo del Resistencia en el campamento en la banquisa se veía así. El primero en levantarse, a las 6:30 de la mañana, era el cocinero, que comenzaba a preparar el desayuno. Media hora después, se levantaba el resto del equipo. Tomaban cepillos y se cepillaban los dientes con nieve. El desayuno solía consistir en filetes de foca marina, más raramente conservas o gachas. Completaban la comida con té y galletas. Después del desayuno comenzaban las tareas. Una parte de los participantes iba a cazar focas. Lo hacían con herramientas improvisadas, como azadas, ya que había que ahorrar las pocas municiones. Otros participantes se ocupaban de entrenar y alimentar a las 5 decenas de perros. Un tercer grupo vigilaba el estado de los 3 botes salvavidas. A las 5 de la tarde, todos cenaban. El plato principal era carne guisada de foca marina y cacao muy diluido con agua. Después de la cena, todos se dispersaban por las tiendas. En algún lugar jugaban al bridge, un juego que Shackleton había enseñado al equipo. En la tienda del meteorólogo Hussey se escuchaban los sonidos de un banjo que había llevado consigo. En otros lugares simplemente charlaban. Curiosamente, en un colectivo exclusivamente masculino, nadie hablaba de sexo u otros temas delicados. La razón era simple. Afuera hacía un frío terrible, la nieve bajo las tiendas se derretía, por lo que la ropa, los sacos de dormir y demás estaban constantemente húmedos sin posibilidad de secarse. En esas condiciones, las mujeres se percibían únicamente como un símbolo del hogar inalcanzable, el calor y la comodidad. Después de las 8 de la noche comenzaba la hora de dormir. Así pasó el primer mes en la banquisa. Durante este tiempo, los participantes de la expedición cambiaron mucho. Dejaron de afeitarse. Solo algunos se lavaban ocasionalmente con nieve. Otros no lo hacían, creyendo que la suciedad acumulada ayudaba al cuerpo a combatir el frío. A pesar de las duras condiciones de vida en el primer mes en la banquisa, el ánimo general del equipo del Resistencia podía considerarse optimista. Sin embargo, a finales de noviembre ocurrió un evento que entristeció mucho a los participantes. Su barco se hundió definitivamente. Aunque todos entendían que este desenlace era inevitable, el Resistencia, sobresaliendo del hielo, simbolizaba la última conexión del equipo con la civilización. Ahora esa conexión se había roto, y a muchos kilómetros a la redonda no había nada más que un desierto de hielo. Según los cálculos de Shackleton, las provisiones podían durar otros 3 meses. Todo dependía exclusivamente de la caza de focas y pingüinos. Además, a finales de diciembre, los hielos no mostraban una tendencia a abrirse para poder botar los botes y dirigirse a la tierra. Por lo tanto, el líder de la expedición decidió abandonar el campamento y moverse hacia el oeste con la esperanza de llegar al agua abierta y lanzar los botes. Antes de partir, celebraron la Navidad con gran entusiasmo. Shackleton permitió que los subordinados comieran lo que quisieran en las cantidades que desearan. En primer lugar, esto levantaba el ánimo, y en segundo lugar, estaba claro que los participantes no podrían llevarse todas las provisiones debido a su gran peso, y parte de la comida tendría que dejarse atrás. El equipo se despidió del Resistencia hundido disparando una bengala y comenzó la marcha hacia el noroeste. Los participantes aún miraban con optimismo las perspectivas de su rescate, aunque entendían que su situación empeoraba con cada día. Ernesto Shackleton, por si acaso, dejó un mensaje en una botella en el lugar del campamento abandonado. No informó de esto a sus subordinados. Sabía que todos lo tomarían como una admisión de desesperanza. Ernesto Shackleton entendía que les esperaba una marcha difícil. Ordenó que cada participante de la expedición pudiera llevar consigo una cantidad limitada de objetos personales. Pero incluso con esto, cada uno de los 3 botes, llenos solo con lo esencial, pesaba alrededor de 1 tonelada. En enero, en el hemisferio sur, comenzaba el apogeo del verano.
La nieve bajo los pies se derretía y se convertía en un lodo espeso, lo que dificultaba mucho el movimiento. Por eso, decidieron caminar solo por las noches, cuando la temperatura bajaba y la superficie se endurecía un poco. Sin embargo, esto no resolvía el principal problema, a saber, las crestas de hielo. En los lugares donde los témpanos chocaban entre sí, surgían obstáculos de varios metros de altura, y superarlos requería un gran esfuerzo. Después de casi una semana de marcha, Shackleton decidió detenerse y establecer un campamento. Las fuerzas de los participantes de la expedición estaban agotadas. Caminar resultó ser aún más difícil y lento de lo que habían calculado. Fue entonces cuando muchos se dieron cuenta de la desesperanza de la situación. Según los cálculos preliminares, para llegar al final de la capa de hielo, debían recorrer casi 300 kilómetros. Sus fuerzas se agotaron después de los primeros 15. Es decir, ahora los participantes de la expedición dependían casi al 100% de la misericordia de la naturaleza. Si los hielos se abrían y podían botar los botes, tal vez tendrían una oportunidad. Si no, les esperaba una muerte lenta y dolorosa en la banquisa. Entonces, muchos miembros de la tripulación del Resistencia recordaron el destino de la expedición del famoso explorador ártico estadounidense Greely. En la década de 1880, su equipo pasó varios años esperando el rescate. De 25 personas, solo sobrevivieron 7. Los demás murieron de hambre y agotamiento. Poco a poco, los problemas con las provisiones comenzaron también en la expedición del Resistencia. Todavía no era hambre, pero la ración diaria se redujo drásticamente para que las reservas duraran más. Se hizo hincapié en la caza de focas marinas y pingüinos. Sin embargo, esto tampoco iba bien. El 9 de enero de 1916, Shackleton escribió en su diario que solo lograron atrapar 2 focas marinas. Para 3 decenas de personas, esto claramente no era suficiente, y las reservas se agotaban rápidamente, incluso con el ahorro. Algunos participantes de la expedición trataban de guardar parte de su ya limitada ración, temiendo tiempos peores. El más ahorrador era el mecánico Tomás Ordelis. Lograba reservar la mitad de las provisiones para después. El inconveniente de esto era un fuerte agotamiento. Una vez, durante la caza, Tomás simplemente se desmayó por debilidad. La gravedad de la situación con las provisiones también se reflejaba en la orden de Shackleton de sacrificar a los perros. Como ahora el principal cálculo era que el hielo se abriría y permitiría al equipo navegar, la necesidad de varias decenas de perros desapareció, pero aún había que alimentarlos. Algunos participantes de la expedición, aunque consideraban la orden de Shackleton cruel, entendían que en condiciones de escasez de comida tenía su lógica. Más tarde, parte de los perros fueron comidos. El hambre convierte a una persona en otro ser, dijo entonces uno de los participantes de la expedición. A mediados de febrero, la situación se volvió aún más grave. No solo las reservas de carne y grasa de foca marina estaban llegando a su fin, sino que esta dieta monótona causaba grandes problemas a los miembros de la tripulación. Una dieta exclusivamente de carne provocaba estreñimiento constante y flatulencia, lo que hacía que las ya difíciles circunstancias de su vida fueran aún peores. El 17 de febrero, cuando la situación con las provisiones estaba cerca de ser crítica, los miembros de la tripulación del Resistencia notaron un grupo de pingüinos Adelia. Estos son pequeños representantes del orden de los pingüinos. En pocos días, los participantes de la expedición capturaron un centenar de estas criaturas y resolvieron el problema del hambre al menos por un tiempo. La resolución de la crisis de provisiones permitió al equipo evaluar mejor su situación y pensar en las perspectivas. Habían pasado 4 meses desde que abandonaron el barco y se trasladaron a la banquisa. Por supuesto, los miembros del equipo esperaban que el hielo finalmente se abriera y pudieran botar los botes al agua. Sin embargo, era imposible predecir cuándo ocurriría esto. Shackleton realizaba entrenamientos especiales en caso de que aparecieran grietas directamente en el territorio del campamento, y tuvieran que trasladar rápidamente las cosas, los botes y las tiendas de una banquisa a otra. Además, estableció una guardia a las 24 horas para monitorear la aparición de grietas. Sin embargo, a pesar de todas las expectativas, esto no ocurrió. Poco a poco, el equipo del Resistencia enfrentó otro problema inesperado: el aburrimiento mortal. La mayoría de los libros se habían quedado en el barco hundido. Tocar el banjo del meteorólogo Hussey dejó de ser divertido,
y las partidas de bridge se complicaban no solo por la pérdida de entusiasmo, sino también porque las cartas estaban tan sucias que a veces era imposible distinguir las imágenes en ellas. A finales de marzo, se sumaron las frecuentes lluvias. Todo se mojaba, incluso dentro de las tiendas. Algunos días, cuando los participantes no tenían nada que hacer, simplemente se sentaban en las tiendas bajo la lluvia y trataban de moverse lo menos posible para no tocar con la piel las partes frías y húmedas de la ropa, que aún no se había calentado con el calor de sus cuerpos. Debido al agotamiento nervioso, los conflictos entre los participantes se volvieron más frecuentes. Una vez, durante una discusión, el primer oficial Greenstreet derramó su porción de leche en polvo diluida. El producto era tan escaso y valioso que, por la taza derramada, Greenstreet rompió a llorar. Según las mediciones, la banquisa se movía gradualmente hacia el norte. Sin embargo, las islas a las que planeaba llegar el equipo estaban al noroeste, lo que significaba que los llevaban hacia el océano abierto. Uno de los participantes de la expedición escribió en su diario que sus posibilidades de llegar a tierra eran de 1 entre 10. El 28 de marzo, durante el desayuno, los miembros del equipo notaron una silueta oscura en la niebla a lo lejos. Alguien tomó un rifle, y cuando un gran cuerpo de un leopardo marino apareció entre la bruma, sonó un disparo. El animal cayó muerto. Para el equipo del Resistencia, esto fue una doble suerte. En primer lugar, el leopardo marino es un verdadero depredador capaz de atacar a los humanos. Y en segundo lugar, era una criatura grande. Los miembros de la expedición obtuvieron casi 500 kilogramos de carne y grasa, que les durarían varias semanas. Una mañana, a principios de abril, el equipo del Resistencia escuchó un sonido característico. Los hielos comenzaron a romperse. Sin embargo, para los participantes, esto no fue un acontecimiento alegre. Las grietas efectivamente aparecían, pero botar los botes al agua era inseguro. Podían ser aplastados por los hielos. Al mismo tiempo, la banquisa se rompía literalmente bajo sus pies. Urgentemente trasladaban las tiendas, los botes y las cosas de un pedazo de agua congelada a otro. Poco a poco, la banquisa en la que se encontraban se redujo a 200 metros de diámetro. Más tarde, se hizo aún más pequeña. Era evidente que esperar era más peligroso que botar los botes. El 9 de abril, por orden de Shackleton, se trasladaron al agua. Los días siguientes, el equipo siguió aproximadamente el mismo escenario. Durante el día, remaban con todas sus fuerzas y se abrían paso a través de los hielos hacia el noroeste, en dirección a la isla del Rey Jorge o la isla Elefante. Por la noche, encontraban una banquisa estable, establecían un campamento, cenaban, dormían, desayunaban y al día siguiente volvían a subir a los botes. Una rutina agotadora. A veces nevaba, las olas los empapaban, y sus pies estaban constantemente en el agua hasta las rodillas. Una vez, uno de los miembros del equipo cayó al agua. Lo rescataron milagrosamente. El pobre no tenía ropa de repuesto, y la que llevaba se congeló de inmediato. Toda la noche caminó haciendo un crujido característico. A pesar de todo, el equipo de Shackleton se acercaba gradualmente a su objetivo. Estaban a 50 kilómetros de la isla Elefante en las turbulentas aguas del estrecho de Bransfield. Incluso hoy, este lugar se considera muy peligroso para la navegación. A pesar del evidente progreso en la construcción de barcos y la navegación, los 28 miembros del equipo del Resistencia atravesaban el estrecho de Bransfield en 3 pequeños botes de madera. Ya no había banquisas donde pudieran pasar la noche. A los participantes de la expedición no les quedó más remedio que atar los botes entre sí y dormir en ellos. Dormir en un frío terrible, cuando el agua te moja constantemente, es bastante problemático. Los miembros del equipo trataban de mover constantemente sus extremidades para evitar la congelación. Sin embargo, su principal problema era otro: la falta de agua potable. Hasta entonces, este problema se resolvía derritiendo hielo. Pero ahora dormían en los botes en medio del mar abierto. Los siguientes 2 días en el camino hacia la isla Elefante, los miembros de la expedición los pasaron sin una gota de agua potable. Remaban, comían carne fría, a pesar de la sed y los labios congelados. Muchos no sentían los pies, que estaban constantemente en agua helada. Pero sus sufrimientos fueron recompensados. Los 3 botes llegaron a un pequeño pedazo de tierra cerca de la isla Elefante. Los miembros exhaustos del equipo del Resistencia pisaron tierra firme. Por primera vez en casi 500 días,
Sentían el suelo bajo sus pies. Algunos chupaban ansiosamente pedazos de hielo recogidos cerca de la costa. Otros simplemente yacían sin fuerzas. A Pedro Blackboro, el polizón, lo llevaron varios hombres desde el bote. No podía caminar debido a las piernas congeladas. El ingeniero Rickinson, al bajar a tierra, palideció de inmediato. Sufrió un ataque cardíaco. Pero, a pesar de todo, la alegría invadía a las personas. Todavía no se daban cuenta de que el pedazo de tierra en el que habían desembarcado tenía solo 30 metros de ancho. Y sobrevivir en él, o incluso en la isla Elefante más grande, cercana, era simplemente imposible. El calor se extendía desde el interior por todo el cuerpo. Lo primero que hizo cada participante del equipo tras desembarcar fue recibir una taza de leche en polvo caliente de manos del cocinero Carlos Green. Fue su primera bebida caliente en varios días. Luego, con las provisiones restantes, prepararon un verdadero festín. Durante varias horas, los participantes de la expedición comieron sin apenas hablar. El nivel de cansancio y agotamiento era tal que, después de comer, todos tomaron sus sacos de dormir húmedos y durmieron casi un día entero. Al día siguiente, después del desayuno, el equipo recibió una noticia desagradable de Shackleton. La inspección de la isla mostró que no era adecuada para establecer un campamento. En mal tiempo, este pedazo de tierra quedaba completamente inundado, por lo que debían trasladarse a la isla Elefante, que estaba cerca. Reunieron los botes y emprendieron el camino. Debido a las fuertes corrientes y vientos, uno de los botes se quedó atrás, y los demás llegaron a la isla Elefante mucho más tarde. Los últimos miembros del equipo que desembarcaron tenían las manos tan congeladas que el líquido dentro de sus callos se había convertido en hielo. Es difícil imaginar un lugar más inhóspito. Así describió la isla Elefante el cirujano de la expedición, Macklin, tras su llegada. El lugar era una lengua rocosa que parecía surgir de un glaciar masivo. No había donde esconderse del fuerte viento frío que soplaba sin parar. La ventaja evidente de la isla Elefante era la presencia de una gran cantidad de pingüinos, lo que en cierta medida resolvía el problema de la comida. Todos entendían que este lugar sería el hogar de la mayor parte del equipo durante algún tiempo. Una parte de la tripulación partiría hacia la isla habitada más cercana en busca de ayuda. Shackleton decidió que el equipo de rescate, en uno de los botes, navegaría hasta la isla Georgia del Sur, desde donde, un año y medio antes, el Resistencia había zarpado hacia la Antártida. Un grupo de 6 personas, liderado por el propio Shackleton y su lugarteniente Worsley, el más experimentado en navegación, partiría hacia allí. El líder de la expedición dio una última orden en caso de que murieran en el camino. Transfirió el mando a su viejo compañero Francisco Wilde. El 24 de abril, partieron en un pequeño bote. Tenían que recorrer más de 1000 kilómetros en las peligrosas aguas del Atlántico Sur para llegar a la isla Georgia del Sur. Los 22 hombres que quedaron esperando el rescate envidiaban en cierta medida a los demás. Les esperaba sobrevivir un tiempo indeterminado en un pedazo de tierra helada. La isla estaba cubierta de una mezcla lodosa de nieve y excrementos de pingüinos. Y en esta superficie, los participantes tuvieron que establecer el campamento. Como solo les quedaban 2 botes, decidieron convertir uno de ellos en una vivienda más cómoda y protegida. Parecía una cabaña, dentro de la cual podían caber, apretados, las 2 decenas de personas. Pero, a pesar de la ingeniosa construcción y del sol que salía ocasionalmente, sus sacos de dormir nunca se secaban completamente. Muchos seguían luchando contra el agotamiento y la enorme fatiga tras la difícil semana de navegación en busca de tierra. El ingeniero Rickinson aún no podía caminar, recuperándose de su ataque cardíaco. Pero el peor caso era el de Pedro Blackboro. Su pierna desarrollaba gradualmente gangrena. Se acercaba el invierno. La isla Elefante estaba lo suficientemente lejos del Polo Sur, por lo que los miembros de la expedición que esperaban el rescate no enfrentaban una oscuridad total. Pero las horas de luz se reducían significativamente y hacía mucho más frío. Todos entendían que, considerando la distancia, difícilmente habría rescate antes de principios de junio. Con la llegada del invierno, el cirujano Macklin salía todos los días a la costa y miraba atentamente a lo lejos, esperando ver el ansiado barco. Por lo demás, los participantes de la expedición prácticamente no hacían nada. A veces cazaban pingüinos, que abundaban en la isla. A mediados de junio, el estado de la pierna de Pedro Blackboro se volvió crítico. En condiciones ideales,
habría necesitado una amputación en un hospital. Pero todos entendían que no se podía retrasar la operación, y el barco de rescate aún no aparecía en el horizonte. La cabaña hecha con el bote se convirtió en un quirófano por un día. El cirujano Macklin, con un asistente, calentó el interior con quemadores de grasa de pingüino, preparó los pocos instrumentos disponibles y usó cloroformo como anestesia. Después de unas horas, completaron la operación con éxito. El resto del día, el equipo lo pasó dentro de la cabaña calentada, cortándose el pelo unos a otros. A mediados de julio, la inquietud se extendía por el campamento como un virus invisible. Según los cálculos de los participantes, el bote de Shackleton ya debería haber llegado a la isla Georgia del Sur y regresado con un barco de rescate. Los miembros de la expedición intentaban suponer diferentes razones por las que esto aún no había ocurrido, pero todos temían decir en voz alta el escenario más obvio. Shackleton y su equipo habían muerto sin llegar a Georgia del Sur. Todos coincidieron en que, si la ayuda no llegaba a mediados de agosto, realmente sería el fin. Los que quedaron en la isla Elefante pasaban cada vez más tiempo en la costa, mirando a lo lejos. Sus reservas de provisiones, como leche en polvo, nueces o tabaco, se estaban agotando. Vivir eternamente de una dieta de pingüinos era imposible. Por desesperación, consideraron la idea de tomar el bote restante y navegar ellos mismos hacia la isla Georgia del Sur. Pero esta opción fue rápidamente descartada. No tenían fuerzas ni suficientes remos. La situación, que pasó de una leve inquietud a una absoluta desesperanza, se reflejaba claramente en las entradas de los diarios de los participantes de la expedición en la isla Elefante. 4 de agosto. La monotonía de la existencia es abrumadora. Me siento sin moverme en mi saco de dormir y releo una y otra vez el mismo libro. 12 de agosto. Pienso constantemente en los seres queridos que dejé en casa. Si tan solo pudiera enviarles alguna noticia, sé que están muy preocupados. 13 de agosto. Empezamos a mirar con ansiedad la aparición de un barco. Ya debería estar aquí. 14 de agosto. Comemos algas marinas. Sabor extraño, pero al menos es algo de variedad. 16 de agosto. Todo el tiempo tratamos de distinguir un barco de rescate. La mayoría de nosotros subimos a una pequeña colina y estudiamos el horizonte cuidadosamente. Sin embargo, algunos ya han perdido la esperanza. 19 de agosto. No tiene sentido seguir engañándonos. Nadie en la isla Elefante sabía qué había pasado con Shackleton y su equipo. El 24 de abril, partieron en un viaje de más de 1000 kilómetros hacia la isla Georgia del Sur. El estrecho de Drake, por donde pasaba la ruta del equipo de Shackleton, era considerado un cementerio de barcos. Debido a las difíciles condiciones y las enormes olas, muchos barcos se habían hundido allí durante siglos. 6 personas de resistencia planeaban recorrer esta ruta en un pequeño bote. Justo después de zarpar en el viaje más importante de sus vidas, Shackleton preguntó a su lugarteniente Worsley si creía que podrían llegar a la isla Georgia del Sur. Él respondió, sí, por supuesto. Pero por la cara de Shackleton, estaba claro que las palabras no sonaban muy convincentes. Durante varios días navegaron en condiciones extremadamente difíciles, vientos huracanados y olas de varios metros de altura. El bote se llenaba de agua constantemente, a pesar de que construyeron barreras improvisadas y bombeaban agua sin parar. Todo estaba mojado, desde la ropa hasta los objetos personales. Dormían por turnos en sacos de dormir húmedos. Pero el mayor peligro era que los libros de navegación de Worsley podían dañarse. Sin ellos, determinar la ruta sería extremadamente complicado. Por eso, los miembros del equipo de rescate intentaban protegerlos ante todo. Otro problema inesperado que traía el mal tiempo era la dificultad para geolocalizarse. Para determinar su posición, Francisco Worsley necesitaba el sol. Sin embargo, durante varios días, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Finalmente, cuando el sol apareció brevemente entre las nubes, Worsley pudo determinar la ubicación del equipo. Iban en la dirección correcta y habían recorrido casi un tercio del camino necesario. Pasaron unos días más. Las fuerzas disminuían, pero seguían remando. Habían pasado la mitad del camino. Debido a que el bote se cubría constantemente de hielo, que rompían con hachas, el barco se convirtió gradualmente en una cáscara destartalada. La apariencia de los participantes, en general, correspondía al estado del bote. Ropa sucia y rota, rostros oscuros. El 5 de mayo enfrentaron la mayor prueba desde el inicio del viaje.
Notaron una enorme ola que se acercaba rápidamente. Su altura era de varias decenas de metros. Cuando la ola cubrió el bote, por unos instantes no había nada más que agua a su alrededor. Pasó un poco más de tiempo, y el bote salió a la superficie. Después de que el peligro pasó, Shackleton y su equipo celebraron su salvación con una taza de leche caliente. Unos días después, comenzaron los problemas con el agua potable. Aunque habían llevado bidones con suficiente reserva, el agua de mar se filtró y volvió el contenido muy salado. Tuvieron que reducir drásticamente la cantidad de agua y comida consumida. El sol seguía saliendo raramente. Había niebla, y el equipo no podía determinar su ubicación. De repente, vieron cormoranes en el cielo. Estas aves rara vez volaban lejos de la costa, lo que significaba que la tierra estaba cerca. Pronto, a unos 15 km, apareció una isla. Les tomó varios días desembarcar. Debido al mal tiempo y las fuertes olas, era crucial encontrar el lugar correcto para atracar, o el bote se habría hecho añicos contra las rocas. Finalmente, el 10 de mayo, desembarcaron en la isla Georgia del Sur, desde donde había comenzado su fallida expedición. Lo primero que hicieron Shackleton y su equipo fue correr hacia un glaciar que se derretía para beber agua. La alegría duró poco. Los participantes de la expedición llegaron a la costa oeste de Georgia del Sur. El puerto con los balleneros, llamados Tramnis, donde podían encontrar ayuda, estaba en la parte este. Navegar hasta allí en el bote no era posible debido al clima y las olas. Es decir, debían cruzar a pie, lo que significaba hacer algo que nadie había hecho antes en ese lugar. Y había una razón para ello. La isla se consideraba intransitable debido a las enormes montañas de hielo. Shackleton decidió que él, Worsley y el oficial Crean cruzarían la isla. Los demás esperarían en la parte oeste. El 18 de mayo, 3 viajeros exhaustos y debilitados emprendieron la conquista de las cumbres heladas sin equipo de escalada, ropa adecuada ni provisiones. 2 días después, el jefe de la estación en el puerto de Stramnis vio a 3 hombres sucios, barbudos y harapientos que venían no desde el lado del mar, sino desde las montañas deshabitadas, lo cual era extremadamente extraño. El jefe de la estación sabía del Resistencia, pero estaba seguro de que el barco se había hundido con toda su tripulación. El hecho de que Shackleton, Worsley y Crean lograran lo imposible también se reflejaba en que su travesía por las montañas de la isla Georgia del Sur solo fue repetida 40 años después por alpinistas bien equipados y preparados. De todos modos, a pesar del cansancio, Shackleton sabía que no podían demorarse. En la isla Elefante, 22 personas de su equipo esperaban el rescate. El 22 de mayo, un barco de rescate recogió a los 3 hombres que esperaban en la parte oeste de Georgia del Sur. Al día siguiente, el barco partió hacia la isla Elefante. Sin embargo, este intento no estaba destinado a tener éxito. Debido a la llegada del invierno, la región alrededor de la isla Elefante estaba densamente cubierta de hielo, y atravesarlo era imposible. Durante los meses siguientes, hicieron varios intentos más. Todos fracasaron. Shackleton entendía que el tiempo se agotaba. El gobierno británico accedió a enviar un barco de rescate, pero el viaje desde Gran Bretaña tomaría meses. Era demasiado tarde. Finalmente, Shackleton negoció con las autoridades de Chile, que proporcionaron un pequeño barco. El 30 de agosto de 1916, habían pasado más de 4 meses desde que el bote con Shackleton y su equipo partió de la isla Elefante. Algunos de los 22 desafortunados participantes de la expedición continuaban subiendo mecánicamente cada día a una colina y mirando a lo lejos. Sin embargo, nadie creía realmente que aparecería un barco de rescate en el horizonte. Y de repente, a lo lejos, apareció un barco. Cuando el barco de rescate atracó en la costa, los participantes exhaustos y hambrientos dejaron todas las cosas que momentos antes parecían invaluables y corrieron a recibir a sus compañeros. Los 22 hombres subieron al barco de rescate y partieron hacia las costas de Chile. El cirujano Macklin escribió más tarde en su diario: estaba en la cubierta y miraba cómo se alejaba la isla Elefante. Todavía veía mi chaqueta colgando en la costa. Seguirá colgada allí, para alegría de las gaviotas y los pingüinos, hasta que el viento la haga jirones. En Chile, Shackleton y su equipo fueron recibidos como verdaderos héroes por multitudes entusiastas. En su patria, Gran Bretaña, el milagroso rescate de la expedición del Resistencia pasó un poco desapercibido debido a la Primera Guerra Mundial.
Muchos participantes de la expedición se dirigieron a los campos de batalla, y algunos de ellos murieron. Shackleton también intentó alistarse, pero no cumplía con la edad para el servicio. Solo después del fin de la Primera Guerra Mundial, la historia del Resistencia recibió la atención que merecía. Ernesto Shackleton dio conferencias y publicó un libro y una película sobre su intento de cruzar la Antártida. A finales de 1921, partió en una nueva expedición hacia las costas de la Antártida. Durante el viaje, el barco hizo una parada en la misma isla Georgia del Sur. Allí, Shackleton sufrió un ataque cardíaco. Fue enterrado en Georgia del Sur, donde aún se encuentra su tumba.